Así fue como no tuve dinero para pagar la renta y terminé accediendo a lo que me pidió don Samuel. Nunca imaginé que la desesperación pudiera llevarme tan lejos, pero cuando el hambre y el miedo se apoderan de ti, haces cosas que jamás hubieras considerado. No es una historia de la que me sienta orgullosa, pero es la verdad, mi verdad. Me llamo Luisa, tengo 33 años, y lo que voy a contarte no es una historia común. Es un relato de desesperación, decisiones difíciles y consecuencias que jamás imaginé. Si crees que nunca podrías verte en una situación similar, sigue viendo. Lo que descubrirás te dejará sin palabras. Nuestro hogar no era más que un pequeño apartamento en un barrio olvidado por el tiempo. Las paredes parecían hechas de papel. Las discusiones de los vecinos eran parte de nuestra rutina diaria y la humedad avanzaba como si quisiera invadir nuestras vidas. La crisis nos golpeó sin piedad cuando mi esposo Ángel perdió su empleo. Al principio, intentamos aguantar, recortando gastos aquí y allá, pero el dinero nunca alcanzaba. Mi trabajo limpiando casas apenas daba para lo básico, y cada mes el pago de la renta se volvía un problema imposible de resolver. Mi vida nunca fue un cuento de hadas. Desde que éramos jóvenes, Ángel y yo soñábamos con un futuro mejor, con una vida en la que nuestras preocupaciones fueran simples y pasajeras. Pero la realidad se encargó de mostrarnos lo contrario. Nuestro pequeño apartamento en un barrio así humilde era nuestro refugio, aunque a veces más parecía una jaula. Las paredes delgadas parecían estar llenas de secretos ajenos, como si absorbieran las conversaciones de los vecinos y las devolvieran en forma de murmullos constantes. La humedad en las esquinas nos recordaba cada día que no podíamos aspirar a más. Era como si el edificio mismo nos estuviera empujando a aceptar nuestro destino sin oportunidad de cambio. Cuando Ángel perdió su empleo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Su trabajo, aunque modesto, nos daba cierta estabilidad. Sin él, nuestras vidas comenzaron a desmoronarse a un ritmo vertiginoso. Yo hacía lo posible limpiando casas, pero mi esfuerzo no era suficiente. Cada mes era una lucha constante por poner comida en la mesa, por encontrar maneras de hacer rendir cada billete hasta el último centavo. Las deudas crecían como sombras al atardecer, alargándose más y más hasta volverse imposibles de ignorar. Y el alquiler, como un monstruo insaciable, acechaba cada mes, recordándonos que si no pagábamos a tiempo, podríamos quedarnos sin hogar. El peso de la incertidumbre se volvió insoportable. Cada día, Ángel salía a buscar trabajo, pero siempre volvía con la misma expresión de derrota en su rostro. Yo intentaba animarlo, asegurándole que encontraríamos una solución, pero en el fondo, la desesperanza también comenzaba a consumir mi alma. Me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían, pero con cada nuevo día sin respuestas, mi fe se debilitaba. La vida nos estaba poniendo a prueba, y sentía que nos quedaba poco tiempo antes de que nos quebráramos por completo. El dueño del edificio, don Samuel, era un hombre de presencia inquietante, de esos cuya sola presencia hace que el aire se sienta más denso. Su ropa siempre tenía manchas de sudor, y el desagradable aroma de tabaco mezclado con alcohol barato parecía envolverlo como una sombra. Sus ojos, hundidos y astutos, se posaban sobre las personas con una confianza malsana, como si estuviera convencido de que el mundo le pertenecía y él podía disponer de los demás a su antojo. Una tarde, cuando Ángel no estaba, los golpes secos en la puerta me hicieron estremecer. No tenía que mirar por la mirilla para saber quién era. Abrí con cautela, sintiendo un nudo en la garganta. Ahí estaba él, con su habitual sonrisa desagradable,
la que parecía no encajar con su gesto frío y su mirada calculadora. «Señora Luisa, la renta está vencida», dijo con un tono fingidamente amable, inclinándose ligeramente hacia adelante. Intenté hablar, explicarle que estábamos haciendo lo posible por conseguir el dinero, que en cuanto Ángel encontrara trabajo, nos pondríamos al día. Pero antes de que pudiera terminar, me interrumpió con una frase que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. «Tal vez podamos encontrar otra forma de arreglarlo», dijo, arrastrando las palabras con una suavidad inquietante. Hubo un momento de silencio. Un instante en el que sentí que el mundo se volvía más pequeño, más sofocante. Lo miré, intentando descifrar si realmente estaba insinuando lo que creía. Pero su expresión, esa media sonrisa depredadora, no dejaba lugar a dudas. Su mirada recorrió mi cuerpo de forma descarada, y en ese instante comprendí que no era la primera vez que hacía algo así. Me sentí vulnerable, atrapada en un juego en el que no quería participar. Mi mente se nubló. Una maraña de pensamientos confusos y emociones encontradas se apoderó de mí. ¿Acaso estaba escuchando bien? Su mirada recorrió mi cuerpo con un descaro tan evidente que me sentí expuesta, vulnerable. Tragué saliva, intenté encontrar palabras para responder, pero mi garganta se cerró, sofocada por el miedo y la incredulidad. «Piense en su esposo», insistió con un tono más pausado, casi susurrante, pero lleno de veneno. «No querrá verlo en la calle, ¿verdad?» Mis piernas temblaron. Sabía que lo que estaba insinuando era monstruoso, pero también sabía que la desesperación nos tenía atrapados en una jaula invisible. La angustia me golpeó en el pecho, mientras mi cabeza me gritaba que debía negarme, pero otra voz, más tenue y aterradora, susurraba que tal vez no tenía opción. Esa noche no dormí. Mi mente repitió una y otra vez la escena en la puerta, sus palabras retumbando en mi conciencia como un eco sin fin. Me sentía atrapada entre la indignación y el miedo, un abismo donde la moral y la supervivencia se enfrentaban sin tregua. ¿De verdad podía hacer algo así? ¿Era posible que la necesidad me empujara así a aceptar lo inaceptable? Me revolví en la cama, sintiendo la pesadez del aire en mis pulmones. Y entonces, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, comprendí la cruda realidad. El tiempo para tomar una decisión se agotaba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de evasión y angustia. Cada vez que escuchaba los pasos pesados de don Samuel, acercándose por el pasillo, mi corazón se aceleraba y me apresuraba a encerrarme en la habitación o fingir que no estaba en casa. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. La presión era insoportable, y cada día que pasaba sin una solución me hacía sentir como si estuviera atrapada en un túnel sin salida. El dinero no aparecía por arte de magia. Ángel regresaba a la casa con la mirada cada vez más apagada, sus manos vacías y su espíritu cada vez más quebrantado. Su sonrisa forzada al decirme que ya encontraría algo me partía el alma. Yo intentaba aparentar tranquilidad, pero por dentro sentía que el tiempo se agotaba. No había escapatoria. Cuando don Samuel volvió a tocar la puerta, supe que no podía seguir huyendo. Mi respiración se tornó irregular y mi mente se llenó de una niebla densa de miedo y desesperación. Sabía exactamente lo que venían a decir. Sus palabras ya no serían insinuaciones, sino exigencias disfrazadas de ofertas. Abrí la puerta con manos temblorosas. Su sonrisa se extendió, como si supiera que la respuesta que había estado esperando estaba a punto de llegar. Intenté encontrar alguna alternativa en mi cabeza, algún milagro que me permitiera rechazarlo sin consecuencias. Pero no había nada. La impotencia me consumía.
Señora Luisa, ¿ya pensó en mi propuesta?, preguntó con una voz calmada, como si me estuviera haciendo un favor. Quise gritarle que se fuera, que nos dejara en paz, pero las palabras no salieron. Sabía que un no significaba quedarnos en la calle. Sabía que Ángel nunca lo entendería. Sabía que esta decisión cambiaría todo. Esa noche crucé una línea que nunca imaginé. Pensé que todo acabaría con ese sacrificio, pero estaba equivocada. Don Samuel volvió. Y volvió. Cada vez que tocabase a mi puerta, el terror me consumía. Me convertí en prisionera de un secreto que me asfixiaba. Ángel empezó a notarlo. «Luisa, ¿estás bien?». Yo fingía una sonrisa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Ángel dejó el tenedor en el plato. «¿Qué estás ocultando?». Negué de inmediato, pero su mirada me atravesó. Sabía que su confianza se estaba desmoronando. Todo explotó cuando Ángel llegó temprano un día y encontró a Don Samuel en nuestro apartamento. «¿Qué demonios pasa aquí?». Mi mundo se detuvo. Intenté explicar, pero no había palabras suficientes. Don Samuel sonrió con desdén. «Tal vez deberías preguntarle a tu esposa». Ángel explotó. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor, incredulidad y rabia contenida. Golpeó la mesa con tal fuerza que los platos temblaron y el ruido retumbó en la habitación, haciendo que mi corazón se encogiera aún más. Sus manos se crisparon en puños mientras su respiración se volvía errática, como si cada palabra que quería gritar estuviera atorada en su garganta. «Confiaba en ti», bramó, su voz quebrada por la decepción y la furia que no podía contener. Las lágrimas caían por mi rostro sin control, nublando mi visión, convirtiendo el mundo en una mancha borrosa de desesperación y culpa. Quise acercarme, quise tocarlo, explicarle que todo lo había hecho por nosotros, que no había tenido otra opción, pero el peso de mis propias acciones era como una losa que me mantenía inmóvil. «Ángel», susurré, con la voz entrecortada, pero él dio un paso atrás, como si el simple hecho de estar cerca de mí le repugnara. «No, no quiero escucharte», escupió las palabras con amargura. «Todo esto, ¿cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz?». Cada sílaba era una daga directas a mi pecho. No había forma de escapar de la verdad, ni de su mirada rota que me taladraba como si intentara encontrar en mí a la mujer que alguna vez amó. Pero esa mujer ya no existía. Yo tampoco me reconocía. Solo quedaba el vacío, el abismo que yo misma había creado entre nosotros. Antes de que Ángel pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y don Samuel entró, seguido de dos hombres de aspecto intimidante. Ambos eran altos, de complexión robusta, con rostros marcados por cicatrices y miradas frías que no dejaban lugar a dudas sobre su propósito. El aire se volvió pesado, como si la amenaza latente se materializara en cada sombra de la habitación. «Creo que todavía tenemos algo pendiente», dijo don Samuel con una sonrisa retorcida, cruzando los brazos mientras sus acompañantes se posicionaban estratégicamente a su lado. Ángel se puso de pie de inmediato, sus puños apretados con fuerza, pero uno de los hombres reaccionó más rápido y lo empujó con tal violencia que cayó contra la mesa, derribando los platos que aún estaban sobre ella. El ruido de la cerámica estrellándose contra el suelo llenó la sala, mezclándose con mi jadeo ahogado. El miedo me paralizó. Sentí que mi cuerpo se congelaba mientras veía a Ángel incorporarse con dificultad. Su mirada encendida por la ira y la impotencia. Todo mi ser gritaba que corriera, que hiciera algo, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Don Samuel avanzó lentamente hacia mí, disfrutando cada segundo de mi terror. «No tiene que ser así, Luisa», susurró con una falsa amabilidad en su tono. «Solo necesitamos llegar a un acuerdo, como el que ya habíamos discutido».
Mi respiración era errática. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Miré a Ángel, quien luchaba por levantarse, y supe que no podíamos seguir siendo víctimas de aquel hombre. Pero, ¿qué podía hacer? Cada fibra de mi ser temblaba ante la inminencia del peligro. No había escapatoria fácil, y lo peor era que lo sabía. Algo dentro de mí se encendió. Una llama que llevaba demasiado tiempo sofocada por el miedo y la desesperación. Sin pensar, mis pies me llevaron corriendo hacia la cocina, donde mis manos temblorosas buscaron a tientas un cuchillo. Sentía mi pulso martillando en mis sienes, cada latido más fuerte que el anterior. Mis dedos se aferraron al mango frío del cuchillo y, con una determinación que no sabía que tenía, regresé a la sala. Me planté frente a don Samuel, con el pecho agitado y la mirada clavada en sus ojos. Por primera vez, no fui yo quien tembló ante su presencia. Fue él quien titubeó al ver la firmeza en mi expresión. Elevé el cuchillo apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar claro que estaba dispuesta a todo. Esto termina aquí. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, sin un solo rastro de duda. Los hombres a su lado intercambiaron miradas de incertidumbre. Nadie se movía. Por un instante que pareció eterno, el mundo se congeló en una tensa espera. Luego, los gritos rompieron el silencio. No míos, sino de los vecinos, alertados por el caos que se desarrollaba tras mi puerta. Sus voces se alzaban en un murmullo cada vez más fuerte, mezclándose con el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Las sirenas de la policía irrumpieron en la escena como un trueno, cortando el aire con su estridente advertencia. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas, iluminando los rostros de todos los presentes con destellos intermitentes. Don Samuel dio un paso atrás, su arrogancia desapareciendo en un parpadeo. Los hombres que lo acompañaban parecían sopesar sus opciones, pero era demasiado tarde. Las sombras de los oficiales llenaron la habitación en cuestión de segundos. Me di cuenta de que mi cuerpo aún estaba tenso, con el cuchillo firmemente sujetado entre mis dedos. No fue hasta que una de las agentes me habló con calma que me permití soltarlo, sintiendo cómo el peso del momento caía sobre mis hombros. Me tambaleé, sin fuerzas, mientras la realidad se asentaba en mi mente. Era el fin de una pesadilla que había durado demasiado. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche, mientras los vecinos observaban la escena con incredulidad. Don Samuel y sus hombres fueron reducidos rápidamente por los oficiales, esposados y llevados a la patrulla sin mayor resistencia. Yo me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada y las manos aún temblorosas. Sentí cómo mis piernas perdían fuerza y me desplomé en los brazos de Ángel, quien me sostuvo con firmeza, aunque su mirada reflejaba el peso de todo lo que acabábamos de vivir. No supe cuánto tiempo pasamos así, pero cuando finalmente pude levantar la vista, vi el rostro de Ángel bañado en sombras. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. No había palabras suficientes para explicarle todo lo que había sucedido, pero tampoco había vuelta atrás. La verdad, cruda y dolorosa, nos había alcanzado. Nuestro matrimonio nunca volvió a ser el mismo. El amor no desapareció, pero algo entre nosotros se fracturó aquella noche. A pesar de que seguimos juntos, el silencio se volvió un visitante frecuente en nuestro hostil hogar. Las miradas de Ángel eran distintas, llenas de preguntas que nunca se atrevió a formular en voz alta. Y yo, cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de desesperación, el asco y la impotencia que me habían llevado hasta ese punto. Aún cargo con la culpa, una sombra persistente,
que me recuerda el límite que crucé para sobrevivir. Sin embargo, también me aferro a la certeza de que nunca más permitiré que alguien me arrincone. Aprendí a valorar mi fortaleza, a reconocer que no necesito el permiso de nadie para defenderme. Y aunque el pasado no puede borrarse, he decidido que el futuro no volverá a ser dictado por el miedo.